Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Venir a trabajar matemáticas en un día de fútbol ya es mucha gracia, de manera que les quedo doblemente agradecidos. Y en esta sí me la ganó Ana Ochoa, porque yo pensaba que el auditorio iba a estar vacío, pero de todas maneras, así hubieran venido 10 o 12, lo hubiera hecho porque siempre hubo un gran maestro que con 11 apóstoles algo hizo por la cultura. Después de esa presentación tan laudatoria, no me queda más remedio que empezar a defraudar al auditorio. Supongamos que algún extraterrestre con una cámara neurológica como la que hay allá arriba les dice a ustedes que ustedes saben mucho más aritmética, matemáticas, geometría, etcétera, álgebra, que lo que ustedes creen. En la mayoría de las personas hay un cierto temor ligado con odio a las matemáticas y es uno de los principales obstáculos que hay para que el disfrute mental de las matemáticas sea compartido por todos y todas las niñas, jóvenes y adultos mayores de Colombia. Y efectivamente uno diría que yo a duras penas ya ni me acuerdo de las tablas de multiplicar y para dividir tengo que sacar el celular. ¿Y por qué los maestros no le dejan sacar el celular a los jóvenes en el colegio? Es que los que me han dicho a mí, estábamos haciendo aquí las cuentas desde que por un error de la Universidad Nacional en el año 1976, me mandaron a mí a asesorar el programa de matemáticas de primero a quinto grado en el Ministerio de Educación. Imaginen ustedes una persona recién llegada con un doctorado en álgebra abstracta e inútil. ¿Qué sabe de aritmética? Nada, ¿no? Entonces, después de 6 años de doctorado y de 5 años de práctica de la enseñanza de las matemáticas más abstractas y aparentemente más inútiles, me dicen a mí, usted vaya a asesorar al Ministerio de Educación. Llegó al Ministerio de Educación, encuentro que es la aritmética de primaria lo único que hay que trabajar, de la cual yo no sabía ni de aritmética, ni de primaria, ni de los niños. Entonces ahí empecé a trabajar lo que yo diría mi segundo, tercero y cuarto doctorado, que todavía no he terminado, afortunadamente. Sí, señor, fueron ellos, los niños y las niñas de la experimentación con la renovación curricular. Recuerdo a Irma Hurtado, aquí en Bogotá, donde vine muchas veces al CEP, o Centro Experimental Piloto, pero yo mismo al comienzo pensaba que había que buscar la manera de enseñarle a los niños lo que yo sabía sobre aritmética. ¿Cómo podrían saber los niños que yo sabía más de ellas? Ahí es la parte más difícil, en donde ninguna universidad ni ninguna maestría o doctorado en educación le enseña a uno cómo escuchar a los niños. Le enseñan a uno cómo hablarle a los niños. Y que la palabra del maestro, y que el discurso pedagógico y tal. De las 4 habilidades del currículo de español, hablar, escuchar, leer y escribir, la única que nos enseña es a escuchar. Entonces, van a seguir ustedes, espero, en este rato, unos 45, 50 minutos, mi recorrido de aprender de los niños de preescolar y primaria aritmética zoológica. Efectivamente, teniendo un grupo grande de maestros como este en distintas ciudades del país, en
conferencias que llamaban de capacitación, como si los maestros fueran incapaces. Y como si uno pudiera capacitarlos en un cursillo, o peor todavía en una conferencia, encontré que efectivamente el problema era que los números que sabían los maestros, sobre todo los de primaria, eran distintos de los que sabían los niños. Acabo de terminar una tesis doctoral sobre la fricción entre el lenguaje oral cotidiano con que se hablan los números y la escritura y el lenguaje técnico de la aritmética de primer grado. Ya que estamos en el zoológico numérico y aquí en el acuario, las especies de números que conocían los niños no coincidían con las que yo había aprendido en el pregrado, la maestría y el doctorado, hasta que ellos empezaron a contarme qué sabían ellos de los monstruos numéricos. Y me encontré que efectivamente el problema era que los niños sí conocían los monstruos numéricos y los matemáticos no conocíamos sino la teoría de conjuntos de la nueva matemática moderna. Y por lo tanto los únicos números tenían que ser o los cardinales de los conjuntos o las clases de equivalencia de las parejas de conjuntos u otros enredos peores. Y descubrí un día que es que visitar el Parque Explora o el Jardín Botánico o el Zoológico son dos experiencias diferentes para los maestros que llevamos a los niños a visitarlos y para los niños. Voy a ver si con este modelo mental los convenzo de que esas dos poblaciones visitan dos parques zoológicos diferentes. Y es que a nosotros los maestros lo que nos gusta es lo que está ya bien organizadito, quietico, ¿no? A los niños les estamos diciendo todo el tiempo, esténse quietos, cállense, etc. Y nos ilusionamos con maravillosos sitios como uno que hay aquí cerca, en donde están muy organizaditos los números, los libros, los dibujos. Ahí están las jirafas dibujadas abajo. Y si acaso alguno que otro monstruo, pero ya disecado, que no vaya a ser peligroso. En cambio, a los niños los animales pintados y los carteles no les gusta, y ni siquiera los leen. Se gastan aquí los comunicadores sociales y los biólogos todo su tiempo armando unos maravillosos pósters, como llaman, y los niños no lo leen, y si lo leen no los entienden. ¿Por qué? Porque están mirando los animales. Por lo tanto, nosotros también evaluamos a los niños no por lo que ellos nos cuenten sobre los monstruos que vieron en el zoológico, sino si pueden volver a repetir, a mostrarnos las tarjetas postales y los libritos que almacenaron en su cerebro. Y esa es la evaluación. A ver, ¿a qué género y especie pertenece el gato familiar? Aquí nosotros, y ellos están ya jugando con los monstruos. La jirafa no es como mucho monstruo para nosotros, pero tiene cachos y orejas y come. Y empecé a encontrar que es que los números que aparecen en los libros de texto, inclusive de posgrado, los axiomas de los números reales en los grandes textos de topología, de análisis, etc., están ya domesticados. Están quietos, estáticos. Y los niños se acuerdan de que desde chiquitos han estado viendo monstruos, inclusive como ven los niños monstruos, todas las noches debajo de las camas.
Pues resulta que efectivamente, empezando a mirar los textos de aritmética de primaria, los textos de álgebra de secundaria, la aritmética de Baldor, el álgebra de Baldor, los libros de cálculo, ahí aparece que los números son todos un subconjunto de los complejos, llamados los números reales. Entonces, ¿que los complejos no son reales? Y miren los corralitos donde tenemos los matemáticos encerrados a los monstruos. Dicen que todos los que viven en ese plano cartesiano que llamamos nosotros, que cambiamos de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, tienen en su... creo que mi láser no está funcionando bien ahora, vamos a ver si... Tienen los números reales, están metidos dentro de los complejos, que es todo el plano, pero los pintamos como una rayita. Dentro de los reales están que los racionales, que los niños llaman quebrados, pero después es que los enteros, como si estos no fueran enteros, estos son los naturales aquí a la derecha. Y a la izquierda es que hay otros que llaman negativos, pero yo no he podido saber qué tienen de negativos. Es muy positivo completar aquí. Pero entonces los niños no saben si los reales son los que están en azul, o si el Z es lo blanco, o Q porque están dos letras. Y nosotros nos ingeniamos de escribirlo en esta forma para asustar a todos los niños, niñas y jóvenes de primero a sexto grado. R con una herradura C, Q con una herradura R, Z con una, imagínense, y decimos que los números que los niños conocen son solo los naturales de primaria. Y algunos fraccionarios o quebrados o fracciones por allá en cuarto y quinto grado. Por supuesto, ¿cómo nos quejamos de que los niños no entiendan nada? Pues, necesita uno hacer muchos años de matemáticas para entender esa lista de los animales disecados. En cambio, para los niños, todos los números son reales. Para los niños, todo lo que ellos imaginan en la cabeza es real. Un niño, una de las preguntas interesantes es discutir con los niños, bueno, ¿y cómo sabes que no estás dormido? Vayan, suban arriba y verán ustedes la máquina de sueños maravillosa que tenemos ahí en la cabeza, y está la frase de Borges, famosa, de que las primeras expresiones artísticas son los sueños. Complejos. Pues, el adjetivo complejo ha tenido una historia interesante durante el siglo XXI. Es que a fines del siglo XX, Edgar Morin propuso que todo era complejo, que había que tener mucho cuidado con la simplificación. Entonces resulta que, pues sí, todo es complejo, entonces ya, ¿qué significa? Si lo conozco, nada, simple. De pronto el uno, y ya veremos que no tanto. Que unos son reales y otros imaginarios. Entonces, para los niños todos son reales, pero también todos son imaginarios, porque, como decíamos, no distinguen esos dos mundos maravillosos, que tienen la gran ventaja de que los reales se pueden volver fácilmente imaginarios y los imaginarios son más difíciles de volver reales. Pero, ¿qué significa la utopía? Sino aquella imaginación que se va a volver real si uno trabaja por ella. Y ya que estamos en día de fútbol, afortunadamente los números salieron esta vez 2 y 1, que son para mí tan interesantes porque algunas personas dicen que 1 no es número. Bueno, no le digan eso a nuestros amigos de la Costa de Marfil. Pero resulta que cuando yo propuse que en la aritmética de primaria había que distinguir los números mentales, los monstruos que viven allá en las cabezas de los niños, de las camisetas que se ponen, que pueden ser, por ejemplo, en números romanos parece los dedos,
¿Y por qué los dedos no son números? Aquí tienen ustedes 5 camisetas diferentes. Y fíjense que los niños lo saben. ¿Cuántos años tienes tú? No les gusta decir 3 porque no pronuncian bien. ¿Y el año entrante cuántos vas a cumplir? Que 4 tampoco lo cumplo. Por lo tanto, para mí era obvio que los niños distinguen los números mentales de los numerales que escribimos nosotros en los libros, pero los maestros creemos que no. Por eso, monstruos numéricos, el que empecé a estudiar yo, cuáles eran los números que no estaban quietos, que los niños sí conocían y yo no. Y efectivamente encontré que, por ejemplo, lo que los maestros llaman enteros, unos llaman enteros a los naturales. Y es que hay algunos que no sean naturales. Para los niños todos son naturales. Pero para los niños o son enteros o son quebrados. En cambio, los maestros les dicen que no, que todos los enteros pueden ser también quebrados. Por ejemplo, 6/3. Pero un niño, ¿qué entenderá por tercio? Aquí en Antioquia 1/3 es un bulto de leña. Y 1/4 es una pieza de mi casa. Y 1/5 de la lotería es 1/20. Un pedazo de la lotería. Y 1/6, un canasto. ¿Cómo me van a decir ustedes, profesores, que todo entero puede estar quebrado? Ahora, que el niño le eche la culpa al perro es otra cosa, pero él distingue perfectamente. Piaget estudió esto y mostró que los niños tienen una preferencia por lo que los matemáticos llamamos conjuntos disyuntos. Pero los maestros y los matemáticos tenemos una preferencia por las inclusiones con esas herraduras que pusimos al comienzo. Entonces estamos hablando 2 idiomas diferentes. El maestro dice, los enteros están contenidos en los racionales. Y el niño dice, pues claro, iguales, ¿cómo casi que fueran irracionales, mi riesgo? Pero todos los monstruos son irracionales, ¿o no? Entonces, estamos hablando 2 idiomas completamente diferentes. Y esta pregunta me la hacen a mí mucho los maestros. Después de que toman un curso de capacitación con algún profesor ilustre de la universidad, quedan con la duda de que si el 0 es natural o no. ¿Tú crees que el 0 es un número natural? A mí me parece artificial, antinatural. Pero bueno, empecemos a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me dio mal la cuenta. Entonces, ¿cómo me van a decir ustedes a mí que el 0 es un número natural? Que es un número de contar. Me parece muy artificial. Pero aún el 1 a los niños se preguntan si el 1 es número. ¿Cómo va a ser número 1? ¿No? Miren ustedes, si yo les digo a ustedes, hay un número de personas que están de acuerdo conmigo y resulta que yo soy el único, ¿será un número de personas? No. Supongamos que, ¿cómo te llamas tú? Joseph, está de acuerdo conmigo. Entonces ya tengo por lo menos 1. ¿Está de acuerdo? ¿Será número de personas? Pues resulta que todas las aritméticas, desde los tiempos de Pitágoras hasta los años 1850, y todavía en Colombia, afortunadamente, algunas hasta 1920, decían que el 1 no era número, que el 1 es el principio de los números. ¿Y qué tal el 0? Pues ni siquiera lo consideraban. Para los niños les dicen que el 0 no es nada. Pues claro, fíjese usted, la gallina puso 3 huevitos y 3 pollitos. No estoy hablando de ciertos 3 huevitos. 2 huevitos y 2 pollitos. 1 huevito y 1 pollito. 0 huevitos, 0 pollitos, así nos enseñaron a nosotros. ¿Y por qué pone plural?
un huevito, un pollito. 0 pollitos, 0 huevitos. Pero si sumar 0 no es nada, no es hacer nada. Y sin embargo nos dicen que es el módulo de la suma, nos dicen o de la adición, no sé qué diferencia habrá. Pero 0 por cualquier cosa es peor todavía. No solamente no hace nada, sino que hace mucho. Aniquila a cualquiera que se le arrime. Resulta que el 0 es el peor de todos los monstruos. Entonces a los niños les parece, con toda razón, que mientras más bravo y feroz sea el monstruo, es más grande. Entonces los niños dicen, la mitad, más o menos la chica, ¿no es cierto? La 10ª parte, y el 0. Entonces mentalmente los niños creen que los racionales o quebrados o fraccionarios, como ustedes lo quieran llamar, cualquier camiseta que se pongan, mientras más grande sea el denominador, son más feroces. Y el 0 es el más grande de todos. Efectivamente, en el orden multiplicativo, el 0 es el mayor de todos. ¿Y el 1? El 1 no hace nada con la multiplicación. Todos los niños y niñas que yo conozco aprenden algo durante los 5 años de primaria. Y vamos a ver si Joseph está de acuerdo conmigo. ¿Multiplicar agranda? Sí, eso lo aprenden todos los niños. Pues resulta que ningún maestro enseña eso, que 0 por 3 no agranda, aniquila. 1 por 3 no hace nada. Y sin embargo, todos los niños aseguran que multiplicar agranda. Nada, tienen que estar pensando en otra cosa. En este momento estamos terminando en Bogotá con Jaime Romero y Bruno D'Amore en una tesis doctoral sobre por qué los niños dicen que la multiplicación agranda en contra de todos los contraejemplos que les demos. Y esta sí que tampoco se la creen los niños. Dice, bueno, obviamente el 1 es número porque es el cardinal de los conjuntos unitarios. Así, y eso existe. La imaginación de los niños, sí. Y el 0 sería, dicen los matemáticos, el cardinal de los conjuntos vacíos. Tampoco lo aceptan a uno los niños. ¿Cómo va a haber un conjunto vacío? Lo que pasa es que al comienzo, cuando el profesor o algunos maestros ya no les gusta que le digan maestros, sino profesores o docentes, dijeron que a los niños que es que un conjunto es una reunión de elementos. Pero los niños sí oyen elementos que nosotros ya los grandes no cabemos en la cuenta. Si usted dice que es una reunión de elementos, pues entonces no puede haber conjunto unitario ni vacío. Entonces el que tiene razón es el niño. No el matemático que cree haber resuelto el problema con una frase rara y cuando usa la frase rara se contradice. El 2 sí es un número bueno. Tenemos los 2 ojos, las 2 manos, pero ¿tengo un número de narices? No, una sola. Entonces, ustedes que ahí las palabras del lenguaje ordinario no coinciden ni con las palabras de los libros de aritmética, ni mucho menos con la imaginación creadora de monstruos que tenemos allá en la cabeza. Y lo mismo lo que le digo de los negativos. Esto fue también unos niños de 7º grado en Bogotá. Estuve trabajando en el colegio de San Bartolomé Mayor, que son todos niños que se han ganado como la beca en el colegio mayor de San Bartolomé por ser los mejores de sus escuelas de 5º grado. Y entonces yo les decía allá en Bogotá que es fácil pensar en los números enteros positivos y negativos, porque cuando usted va con las direcciones en Bogotá hacia el norte, pues no dice nada, sino dice 1, 2, 3, calle segunda, tercera, cuarta, etc. Y cuando va hacia el sur, pues sí dice primera sur, segunda sur. Entonces, obviamente, el mejor modelo mental era que los positivos eran hacia el norte y los negativos hacia el sur. Pero todos esos niños venían del sur.
Entonces un niño me dice, ¿y el sur qué tiene de negativo? Ah, me la ganó. Entonces desde eso soy muy cuidadoso. Claro que en Medellín sería al revés, ¿no? A los niños del sur es el poblado, ¿no? Fíjense ustedes cómo el maestro, sin darse cuenta, por no escuchar y no saber cómo hablan los niños, lo que están pensando en su imaginación. Ah, no, es que es muy fácil, no es ir a hablarles de las deudas. Así, ¿y usted conoce a algún niño que tenga cuenta de ahorro donde le den sobregiro? Nunca ha tenido una experiencia de esas. Nunca ha ido a un zoológico donde haya alguien que le cobre y le pague cuando está en saldo rojo. Y el otro ejemplo que damos los maestros es el de la temperatura, ¿no? Afortunadamente algunos maestros han caído en la cuenta que los freezers, congeladores y las neveras que tienen los dos termómetros, allí sí se podría encontrar una temperatura bajo cero. Pero para ellos, ¿por qué los maestros los llamamos enteros? Pueden ser positivos, negativos, pero los enteros, Z. El problema es que Z aquí ahora, después de la campaña, es muy complicado de manejar. Entonces, los niños van a decir, el cero no es nada, y si es algo, es artificial. Y por lo tanto, empiezan a decir, oye, esto lo he oído yo en séptimo grado, es que los números enteros son clases de equivalencia de conjuntos de parejas de números naturales. Pero si no habíamos quedado que eran los mismos, ¿cómo va a ser un número un conjunto de parejas? Pues de números. Eso sí que me lo expliquen a mí. Que los negativos vienen después de los reales. Para los niños sí. Nosotros primero decimos, de los naturales armamos los enteros positivos y negativos como conjuntos de parejas. Y de esos armamos otros monstruos, pero ya disecados, que llamamos los racionales. A los niños nunca va uno por ese lado. Primero van los enteros, después los quebrados y después los negativos. Entonces, al fin, ¿cuál es la manera de introducir a los niños con los números racionales o fraccionarios o enteros? Para decirles rápidamente la filosofía que le metí yo a estas conversaciones con los niños, que ni siquiera la podemos llamar investigaciones, porque a veces yo sentía que los que me estaban investigando eran ellos a mí, es que hay que distinguir que una cosa son los procesos vividos en la experiencia y otra cosa los modelos mentales que armamos en el cerebro, que llamamos sistemas. Pero los sistemas creemos que están allá afuera y resulta que están aquí adentro. Ahí hay un proceso muy complejo, como diría Morán, no conozco ninguno simple. Hay unos que van más despacio que otros y no nos damos cuenta que también son procesos, pero el cerebro está hecho para modelar mentalmente sistemas para representar procesos. Y la segunda teoría, yo la llamo representaciones e interpretaciones. No es lo mismo. Uno cree que siempre está interpretando lo que dicen los demás, sí, pero ellos también le están interpretando a uno. ¿Pero qué le están interpretando? Lo que usted trató de expresar. Y eso es lo que no escuchamos. ¿Qué es lo que nos están tratando de expresar los niños al hablar de los números? Y finalmente, con una teoría que estoy trabajando, que me ha enseñado precisamente tal vez la persona que más sabe lógica en Colombia, que es Javier Caicedo, que se llama la teoría de modelos, en la cual le enseñan a uno para la lógica a distinguir el modelo mental, allá con sus monstruos y sus sombras y sus pedazos, y la teoría formulada, no en fórmulas necesariamente, símbolos matemáticos, en fórmulas verbales.
orales escritas, casi siempre acompañadas de gestos, pero esos gestos no son parte de la teoría, sino son maneras de expresar el modelo mental. Entonces ya uno le pregunta, bueno, ¿y cómo es una escalera de caracol? Usted le pregunta a un matemático a saber qué dice, y le dice, pues es una curva alabeada de curvatura constante por Dios, ¿no? Cuando uno espontáneamente hace así, es porque está tratando de expresar el modelo mental, pero vaya, dígalo en palabras. La teoría toma su propia dinámica y ayuda a manejar el modelo mental, lo transforma, pero no solamente lo expresa. La expresión de los modelos es muy difícil y afortunadamente la gran ventaja que tiene la pantalla del computador es que uno puede programar directamente el modelo que tiene en la cabeza y botarlo sobre la pantalla o botarlo sobre esa pantalla. Pero no tenemos ninguna otra máquina de radiografía para saber qué pasa en nuestros cerebros. Y por lo tanto, empecé a ver que efectivamente, si nos salíamos del centro allá tan elegante al comienzo y empezábamos a mirar los monstruos con los niños, ellos distinguen dos tipos de números, los quietos y los vivos. Los disecados y los monstruos. Y los maestros solamente conocemos los monstruos. Entonces, empecé a hacer el inventario. Los monstruos son los que nosotros no conocemos. Entonces, por ejemplo, lo que para nosotros es el número -2, pues está por ahí quietico, debajo de una rayita que hacemos, y es que en la recta numérica, para los niños no es -2, sino 2 menos. Y no es +3, sino 3 más. Están tomando gaseosa y entonces piden 2 más, 3 más. Allá en el Brasil, en el partido de fútbol, los niños brasileños dicen +2, +3. Pero en castellano decimos 2 más y 3 más. Y sin embargo, los profesores siempre ponen la crucecita y la rayita detrás. Eso es otro número diferente. Ese no mueve, no cambia, no es un monstruo. Y por eso, por fuera del edificio de la entrada, hay monstruos. En el edificio de la entrada hay números relacionales que ya están quieticos y números estáticos. Y los niños distinguen los estáticos, que son letreros o camisetas, y los que no. Pero esto fue lo que me enseñaron los niños, que todavía no me lo creen ni siquiera mis colegas matemáticos. Y es que para los niños hay unos números gordos y resulta que los maestros y los matemáticos preferimos los números flacos. Les voy a mostrar cómo. Pero primero vamos a encontrar unos números que los matemáticos conocían bien hasta hace 100 años. Se llaman los números ordinales antiguos. Primero, segundo, tercero. Todavía yo estudié en una aritmética de los hermanos cristianos que se llama G.M. Bruño. Es un seudónimo de un hermano cristiano ecuatoriano que escribió libros maravillosos de aritmética y geometría. Allá todavía le decían a uno, los primeros números son primero, segundo y tercero, pero claro, el primer número es primero. Le pasó a Peano cuando trató de escribir una teoría muy formal de números naturales y entonces pone que los números naturales empiezan por 0, pero no cayó en la cuenta que el título del capítulo es 1. Entonces ya había puesto sección primera y todavía no había definido los números. Luego los números ordinales, primero, segundo, tercero, son más antiguos. Y los números naturales antiguos no son los naturales que cuentan el cardinal de los conjuntos, como dicen los libros de matemática moderna. Los números antiguos son números de contar, son una lista que hay que aprenderse de memoria. Y la gracia es aprenderse de 20 para adelante. Pero los primeros 20, la lista es complicada. Tanto que hemos visto, por ejemplo, que en inglés los niños fácilmente caen en la cuenta que 13, 14, 15 tienen que ver con 3, 4, 5, pero en español no. 11, 12, 13,
14, 15, 16. Ah, 16 sí tiene que ver con 16. Y los otros 5, ¿por qué no? ¿No? Por lo tanto, los números de contar es otro mundo diferente, en donde hay que aprenderse primero unos cuantos de memoria, pero de ahí en adelante hay que aprenderse el truco teórico de cómo formular del 20 en adelante. Por lo tanto, ya vimos que para los niños los números naturales también son artificiales y los artificiales también son naturales, y depende de lo que uno entienda por conjunto y de las palabras que el maestro cree que ahora todas las matemáticas están basadas en la teoría de conjuntos, en la topología de punto conjunto, en los elementos. No, para los niños no. Miren ustedes esta lista. ¿Cuántos hay en la fila? No sabemos, ni importa. ¿Cómo me van a decir entonces a mí que los números son para contar el número de elementos de un conjunto? Estos son otros, pero estos no. Los números ordinales antiguos, primero, segundo, tercero, a ver quién me los define en un texto de matemáticas, ¿no? El niño sabe si está de segundo en la fila y de tercero o de penúltimo, ¿no? Una sobrina mía de Eloísa Vasco, que llega a la casa y le dice a la mamá: mamá, no fui la última, yo fui la penúltima en matemáticas. Entonces, esa sí sabía números de los que no están en el texto de matemáticas. Porque es que nosotros hablamos de sistemas ordenados, pero es que dígame cuál hay desordenado. Eso lo desordenamos nosotros. Pero para los niños todos los conjuntos son ordenados. Por ejemplo, miren ese que hay ahí. Podría ser en código Morse. Bip, bip, bip. La S. Pero si estuviéramos en Israel, los niños estarían leyendo de derecha a izquierda. Y el primero sería el que nosotros llamamos el último. Eso está en la cultura. Los matemáticos no podemos resolver ese problema porque creemos que las palabras primero, segundo, tercero, penúltimo y último no alcanza a pegarle ahí el láser hasta allá. Uno puede quedarse mirando ahí y ve 3, 4 y 5, ¿no? Pero los niños inmediatamente empiezan a ver 3, 3, 3, 2, 1. Y los niños hebreos dirían 1, 2, 3, pero quién sabe en su idioma. Aleph, Bet, Gimel. Las 3 primeras letras del alfabeto. Pues resulta que nosotros también, cuando sacamos el mapa de Medellín o el mapa del parque, está partido en cuadritos y ahí los números no empiezan por 0. 1, 2, 3, 4. Ah, mira, aquí me equivoqué. A, B, C, D. ¿Y la A no es un número? Ahí sí. Y si ustedes saben computadores, la A va por el 10, y la B por el 11, y la C por el 12, y la E por el 14, y la F por el 15, ¿y qué sigue? No es la G. Entonces, al fin, ¿qué diferencia hay entre letras y números? ¿Por qué no ponemos nosotros las parejas ordenadas así en la hoja del Excel? Vayan ustedes a hablar con los profesores de 10º grado y ellos no ponen las parejas ordenadas en las celdas del Excel, sino que los ponen en las esquinas, donde se cortan las rayas. Pero en vez de poner así y así para abajo, ellos ponen así, es que las X, y así es que las Y para arriba. No estamos hablando el mismo idioma con los niños, ni siquiera con los jóvenes de 10º y de 11. Vamos a mirar este dibujo para divertirnos un poco, para contarles mi última aventura con los niños de CAFAM.
Esto lo llamo yo el 3 del dado. Resulta que las caras de los dados y los dominos tienen algo muy interesante, y es que el número y el numeral parecen coincidir. El numeral de puntos tiene precisamente ese número de puntos. Pero ahora miremos otro dibujo. Nosotros los adultos vemos el 3 y el 4, es el que jugamos demasiado dados y dominó. Los niños ven 3, 1, 3. O ven 2, 2, 1, 1, 1. No sabemos qué ven, pero para ellos se están moviendo los números, están vivos, son activos. Bueno, ahora sí completemos este. Mire usted, ¿ya vieron el 5? Hay un 5 en fila arriba y un 5 lineal abajo también. Pero uno cuando se le aleja un poquitico el de allá, ya no ve la línea, ¿no? Entonces los pitagóricos empezaron a jugar con los números lineales, los números triangulares, los números cuadrados, hace 2600 años. Los números triangulares y los números cuadrados, ¿esto es geometría o aritmética? Antes de que se dividan la geometría y la aritmética, están los números pitagóricos. Pues, si comenzamos con esos números que llaman los neurólogos como Stanislas de Jaén, la subitización, los niños ven de súbito el número de números y no los cuentan. El número de fichas, el número de puntos, el número de rayas, y eso está programado en el cerebro antes de saber contar. Se ha estudiado, por ejemplo, cómo muchos pájaros que tienen un cerebro más chiquito que la uña de mi dedo meñique, distinguen perfectamente si les falta un huevito en el nido. Y los pájaros que ponen los huevos en los nidos de otros, pican un huevo y lo tiran al suelo y ponen el otro para que la mamá no se dé cuenta de que le falta. Por lo tanto, el cerebro está programado para los números pequeños, 1, 2, 3, 4, 5 y tal vez 6, y por eso en los dados nadie cuenta los puntos de los dados. Entonces, los primeros números no son números de contar, son mucho más antiguos, aunque la especie humana. Glenn Dowman en Filadelfia ha ensayado cómo los niños pequeños pueden contar hasta 60 manchas. Dicen que es mejor anaranjadas que negras, de un solo golpe de vista, o sea, subitizar los primeros números. Por lo tanto, eso tiene que ser anterior. Esos monstruos tienen que ser anteriores a la especie humana. Y aquí viene la anécdota final que me pasó hace poco en el colegio de Cafam en Bogotá. Resulta que la profesora rectora del colegio de Cafam me invitó a darle una conferencia a los profesores de matemáticas del colegio de Cafam de 1 a 3 de la tarde. Y después me llamó por teléfono y me dijo, aquí hay un club de niños pensadores matemáticos de 5º grado y ellos quieren conocerlo y hablar con usted. Y le dije, pues listo, ahí no puedo decir que no. Entonces ella organizó un almuerzo en la rectoría, pusieron una bandeja de sándwiches ahí a las 12 del día y empezamos, los niños se fueron presentando y les pregunté yo pues que cuál era esa pregunta que ellos querían hacer, ¿no? Y yo 77 años voy a cumplir por ahí, 72 años desde que aprendí a leer y escribir los números y por ahí no sé cuántos estudiando aritmética, y los números pitagóricos tienen 2700 años. Esta fue la pregunta. ¿Por qué los profes le ponen un puntico en la mitad al número triangular y al número cuadrado? No escuchamos a los niños, yo no entendía la pregunta. Entonces los niños me pintaron estos 3 dibujitos. Mire, nosotros creemos que el primer triangular, pues obvio, tiene que ser el 3. El segundo, obvio, tiene que ser el 6. Y obvio, el tercero tiene que ser
será el 9, ¿no? Y los profesores dicen que es el 10. Ah. ¿Por qué los profesores le van a pintar un puntico en la mitad a este? Exactamente, estos son los números pitagóricos que están en todos los libros, manuscritos, palimpsestos y papiros desde hace 25 siglos. Yo, que había jugado con ellos también toda mi vida, no encontré respuesta. Efectivamente, yo también le ponía un puntico en la mitad. Y los niños me pintaron estos otros dibujos. Ese es el primer cuadrado, ¿no es cierto? Pues el segundo tiene que ser de 4 lados. Y sin embargo, los maestros le ponen un puntico en la mitad. Yo no había caído en la cuenta. ¿Por qué? Para mí como matemático, pues cuadrado 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Pues está bien el puntico en la mitad. Pero explique usted por qué los grandes le ponen un puntico en la mitad. Entonces yo tuve que decirles, mire, Pitágoras tenía por allá como una especie de monasterio, una de las primeras colegios que hubo en la ciudad de Crotona, al sur de Italia. Se llamaba la Magna Grecia, pero eso era al sur de Italia. Pero ustedes ahora inventaron los números pitagóricos de Bogotá, porque esos sí yo no los conocía, ¿no? Y entonces empezamos a hacerle todas las patrones de comparar los números pitagóricos de los profesores con el puntico con punticos en la mitad, y los de los niños, pues si un triángulo tiene 3 lados, pues no, si un cuadrado tiene 4 lados, pues. Fíjense ustedes que esto es geometría, es matemáticas, es álgebra. Otra tesis que acabamos de terminar, toda el álgebra que sale en la aritmética de primero a séptimo grado, antes de que los profesores la dañen, poniéndole un poco de letras X y Y ahí. Uno puede ver que todos los niños que les gusta el club de pensadores matemáticos, cuando llegan a séptimo y octavo grado, hay un quiebre entre séptimo y octavo. Al final de noveno, después de terminar el álgebra de Baldor, cuando se acaba el curso, van y queman el libro. Yo odio las matemáticas. ¿Cómo es posible que a los niños hasta séptimo todavía les guste la aritmética y en octavo y noveno nosotros les dañemos ese gusto de jugar con los monstruos mentales por ponerle una letra ya quietas, disecadas, que hay que mover para arriba y para abajo y pasar para un lado y que a veces sube restando, multiplicando, cambiando de signo? Sobre todo las niñas fácilmente se aprenden el juego, pero no les gusta, porque no entienden nada. Lo que pasa es que para pasar bien el álgebra de octavo y noveno no hay que entender nada. Pues resulta que la anécdota termina así. A la 1 de la tarde llegó la rectora por mí para ir a dar la conferencia a los profesores y se nos había olvidado comernos los sándwiches. Ah, eso sí es una lección. Me dice la rectora, yo no sabía que usted era capaz de entretener a unos niños de 10, 11 años, 1 hora, y que no se comieran los sándwiches. Y le digo, bueno, una manera de decirme viejo, ¿no? Pero bueno, le acepto que de pronto puede uno entretenerse tanto con estos números, con estos monstruos que los niños descubren, inventan y les pueden seguir la pista. Entonces los números que multiplican, hay unos que agrandan y otros que achican. No hace falta racionales, ni fraccionarios, ni quebrados, no. ¿Qué cuento quebrados? Como les digo, el 0 achica tanto que anula. Y el doble, el triple, el cuádruple, cada uno tiene su compañerito, el doble y la mitad, el triple y la tercera parte. Y los niños pueden manejar todo eso antes de que les pongan un numerito arriba y otro abajo y les digan que se llama numerador y denominador. ¿Y eso qué significa numerador y denominador? Que quiebre en pedazos usted la pizza, la parte en 4 y después la parte por 3. Entonces un cuarto de pizza
y le saca un tercio a cada uno, ¿cómo así que dividir? Dividió la pizza, pero un cuarto por un tercio es multiplicar para los profesores, para los niños es dividir. ¿Quién tiene razón? Y la recta numérica, que tiene un punto marcado, pero si los puntos no tienen dimensión, ¿cómo lo va a marcar? Y si la recta no tiene espesor, ¿por qué la ve? A ver qué profesor le ha respondido a usted esa pregunta. No, es que el niño no se atreve a preguntarle porque sabe que lo corcha, lo raja, como decimos acá. Y entonces los matemáticos no respondemos las preguntas de los niños. Resulta que, con esto termino, el modelo mental que nosotros tenemos para los números está quieto, está pintado en una recta numérica, y en ese modelo mental tiene unas divisioncitas toda a la misma distancia. Pero mira, aquí viene la diferencia. Los docentes vemos los números debajo de las marquitas, quieticos ahí, flaquitos, y los niños los ven encima de las rayitas. Y esto ya lo he ensayado yo en Barranquilla, en Cali, en Manizales, en Bogotá, y ahora lo estoy ensayando en Medellín. Los maestros no habíamos caído en la cuenta de que estamos hablando nosotros de los números flacos y los niños de los números gordos. Y en física, lo que le gusta a los profesores de física son los números gordos. Por ejemplo, 3,1 es entre 3,15 y 3,05. 3,14 es entre 3,145 y 3,135. Y 3,14,16, ahí le falta algo. ¿Y ahí qué hacemos con el 5 final? Esos números gordos son los que los niños ven y nosotros no. Nosotros creemos que los números están quietos y que viven debajo de la raya. Y son flaquitos, flaquitos, flaquitos. Estamos hablando dos idiomas diferentes. Espero que este paseo por este zoológico numérico que vive en nuestro cerebro nos haya mostrado en dónde viven los números para los niños que quisieran pertenecer al club de pensadores matemáticos, y los maestros y maestras y los matemáticos con PhD nos encargamos de disecarlos. Muchas gracias.